Y hoy en Una Noche con Veneno nos acompaña en la entrevista Andrés Castillo, expresidente del CACIF, con quien platicaremos de la relación que existe entre el sector público y el sector privado. Licenciado Castillo, gracias por venir. Bueno, Andrés, ya nos conocemos de hace mucho tiempo. Hay que decir algo, hemos estudiado, la gente ha estudiado tu trayectoria en el sector privado, cómo has sido a ser presidente de la Cámara de la Industria, después como presidente del CACIF, y creo que muchos aplaudirían la labor que has tenido, porque a comparación de otros presidentes del CACIF, y no hay que decir que hayas hecho un mejor papel que ellos, creo que como joven nosotros tenemos eso de que no nos quedamos callados y cuando no nos parecen las cosas expresamos. Hemos visto que en los últimos meses el sector privado constantemente ha salido públicamente a tratar de oponerse a muchas cosas que el gobierno ha tratado de impulsar, con las cuales ustedes no están de acuerdo y que probablemente muchos en el país no están de acuerdo. Primero, tu experiencia en estos puestos y segundo, bajo qué propuesta o bajo qué se junta el sector privado a decir, no, esto no va porque no nos beneficia al desarrollo del país. Bueno, mira, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación, Veneno. La verdad que me da mucho gusto estar aquí con vos. Nos ha unido una amistad desde hace muchos años y agradezco el espacio que me das. Mira, en el sector privado se tiene bastante información y se está siendo siempre un fiscalizador del sector público. No por eso es que hay que salir a oponerse, pero sí se analizan los diferentes temas. Por lo general se tiene alguna propuesta alterna, si es que existe. Pero el sector privado sí tiene que estar constantemente velando por lograr un mejor país. Los gobiernos están 4 años en el poder y después, independientemente si les fue bien o si les fue mal, los que tienen que pagar las consecuencias es básicamente el sector privado. Todo aquel que no está dentro del gobierno es parte del sector privado y eso es lo que tenemos que entender. Existe un sector privado organizado y existe un sector privado que es también el que está día a día ganándose los centavos, haciendo negocios, pero dentro del sector privado organizado lo que te quiero decir es que sí se analizan los temas a profundidad, es gente que está ahí velando por un mejor país, son personas que no ganan un centavo por estar ahí sentadas, que están aportando y donando tiempo para lograr un mejor país. En mi caso te diría, ¿yo qué gano al haber sido presidente del CACIF o presidente de Cámara de Industria? No ganas absolutamente nada, porque a la hora de salirte oponiendo o salir poniendo una posición del sector privado, pues muchas veces lo confunden y creen que es uno en lo particular, entonces te puedes empezar a ganar enemigos, empiezas a ganar, digamos, pues ciertas enemistades que pues no son muy agradables, pero es parte de la responsabilidad que tenés siendo presidente de esas instituciones. Y tenés que ser muy claro en lo que estás diciendo para saber exactamente qué es lo que el sector privado piensa. Dentro de las cosas que se han opuesto, no solo el sector privado, sino la población en general, ¿verdad? El tema de la 4084, que es la ley de desarrollo rural, platicamos ahorita del tema, la actualización tributaria, las reformas a la Constitución, que no solo ustedes, o sea, la ciudadanía en general empezó a exponer de que efectivamente no solo no se habían ofrecido en campaña, sino que estaban haciendo algo en beneficio, no de todos. 3 de las cuales ustedes han salido públicamente a decir que no estaban bien. Digamos, desarrollo rural, ¿cómo lo interpretaban ustedes? Desarrollo rural, llega esta iniciativa de ley, se nos hace de conocimiento nuestro, nosotros un lunes a mediodía, y básicamente el análisis que se empieza a tener de esta ley, se identifican que va en contra de principios fundamentales como propiedad privada, igualdad ante la ley, más burocracia, se creaba un nuevo ministerio. ¿Y de dónde venía todo esto? Venía de un grupito de personas que siempre están tratando de manipular y impedir inversiones en el país, y lo que querían era que el gobierno decidiera dónde, cuándo y cómo ibas a sembrar vos tu parcela de tierra. Entonces empezabas a afectar pues principios fundamentales que cualquiera los entiende, y por eso fue que el sector privado sale, digamos, con una posición a decir no, digamos, este tipo de leyes no le conviene al país. Y que en teoría la ley parecía que era buena. Lo que pasa es que habían 2 o 3 artículos que iban por encima de artículos que están protegidos en la Constitución, tales como la ley, como el artículo que protege la propiedad privada, que eso era cuestionable. Sin embargo, incluso el presidente de la República y el actual presidente del Congreso de la República decía van y van, cuando creo que a todas luces no estaba bien. Y habían sectores que estaban ejerciendo presión, solo que había que ver por qué. Nadie dijo que nosotros no queremos el desarrollo, me incluyo yo, porque como parte de la sociedad de alguna forma uno genera negocios para vivir, pero que se regule de esta forma creo que era inconsistente. Y ahí la actualización tributaria y las reformas a la Constitución. Bueno, las reformas de la Constitución también sale de la noche a la mañana con esta postura de que querían reformar la Constitución, se empieza a analizar cuáles eran los motivos de por qué hacer estas modificaciones, la conclusión era que querían modernizar el Estado,
el sector privado presenta en manos del presidente una propuesta de modificar leyes ordinarias que buscaban prácticamente lo mismo. No se lograba todo, pero te diría yo un 85% de lo que ellos buscaban se lograba con leyes ordinarias, y se le dice al presidente, presidente, logremos estos cambios, veamos cómo nos va, y si la cosa va caminando bien, pues entonces regresemos a modificar la Constitución, porque era un ejercicio no solo mucho más sencillo, sino que menos oneroso, digamos, para la población. Pero ¿qué pasaba si nos iba mal en el ensayo modificando la Constitución? Tendríamos que regresar y volver a modificar la Constitución, cosa que era casi imposible. Entonces, la propuesta era modifiquemos leyes ordinarias primero. De ahí, con la actualización tributaria, hubieron sectores dentro del sector privado que apoyaron un poco más que otros la reforma. Sin embargo, se miraba que era seguir castigando a los mismos. Hay suficientes estudios del Banco Mundial, de CEPAL, de la OECD, que lo que te dicen es que a nivel de impuestos sobre la renta, las empresas pagan por arriba del promedio de países como Alemania, Estados Unidos. Estamos hablando del impuesto sobre la renta, y estamos hablando de empresas. El problema en Guatemala es que el individuo, la persona en lo individual, casi no paga impuestos. Entonces, tenemos un problema de base tributaria de los contribuyentes. Somos muy pocos los que están pagando. Las empresas ya pagan, pero no hay que seguirlas castigando, porque el motor del desarrollo de los países son las empresas. Entonces, ¿por qué hacer acciones que vayan en contra de esos motores de desarrollo del país? Esa era la cosa, Andrés. Yo veo que, me lo mencionabas hace un segundo al inicio de la entrevista, que tener estos puestos, más que ganar, uno muchas veces puede quedar mal con alguien. Y cuando son temas de interés de país, de desarrollo, donde hay propuestas o hay ideas que son en contra o que de alguna forma uno no las considera viables y demás, pueden surgir algunas peleas que se vuelven personales, no peleas, pero discusiones. Tal es tu caso, que veíamos que el presidente de alguna forma, en vez de dirigirse al sector privado, al CACIF organizado, se dirigía a tu persona y decía, es que Andrés Castillo tal, y a eso también tuviste una respuesta. Creo que nos salimos del contexto cuando surgen esas discusiones a nivel personal. ¿Cómo lo toma el CACIF? ¿Cómo lo toma tu persona cuando ya, digo, como no lo logro, pues entonces voy contra Andrés? Pues así por lo menos lo percibí yo. Sí, durante mi presidencia fueron varias veces, creo que esta última fue la más evidente y la más pública, donde creo que había una confusión por parte del presidente. Él cree de que cuando el presidente de una institución sale hablando, es uno en lo personal. Yo no gano absolutamente nada en decirle qué pienso yo en lo personal. Por supuesto que si yo soy el presidente de la institución y yo estoy saliendo con una postura, es porque creo en la postura. Tampoco me voy a parar ahí como loro a repetir algo que no creo. Y está fundamentada en análisis, en justificaciones, y entonces es cuando se llegan a consensos, y obviamente el presidente tiene que estar de acuerdo, el presidente de la institución tiene que estar de acuerdo con la postura, si no, no va a salir dando la misma. Sin embargo, pues se generan estos